trabajadores sociales de aquellos cuerpos de la beneficencia municipal, de aquellas y aquellos trabajadores sociales del Cuerpo Nacional Especial del Estado, que con sus informes hacían el diagnóstico social de todas las situaciones de necesidad que existían en España y que se remitían a peticiones y solicitudes al Fondo Nacional. Por eso, esto no puede ser obra de una persona en particular. Esta es una obra de la profesión, aunque yo sé que la sociedad de autores exige poner el nombre y hay que poner el nombre. Pero yo he tenido que desarrollar todo un marco teórico y conceptual a partir de esa realidad del trabajo social que ha ido construyendo desde su propia praxis una teoría o pensamiento social y también una forma de intervenir ante las situaciones de necesidad que ha ganado un gran prestigio en el desarrollo del conocimiento, porque tiene como referente la ética aplicada propia del propio trabajador, del propio trabajo social. Deciros a quienes puedan desconocerlo que toda mi generación y todas las generaciones posteriores que han estado al frente de la organización profesional han sido fieles a este legado, pero que además han tenido el gran apoyo de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, porque lo que nosotros pusimos en marcha fue aquella definición adoptada en 1972 por la Federación Internacional de Trabajo Social, por la que nos ubicaba en el campo de las ciencias sociales y las ciencias humanas con una aportación específica nacida desde la praxis en la intervención de las necesidades sociales, cosa que no es la parte teórica, conceptual, que se aporta desde otras profesiones porque a su vez no tienen esa proyección hacia la intervención, ni tienen el diagnóstico social ni el proyecto de intervención a través del cual se va desarrollando el conocimiento teórico-científico de las disciplinas. Dicho esto, devuelvo la autoría del libro a la profesión. Efectivamente, este es el objetivo que yo tenía de que se visibilizara el trabajo social como profesión que ha aportado a las ciencias sociales una teoría del conocimiento basada en su intervención y en su praxis y, a su vez, una forma de hacer que la ética no sea una cosa abstracta, que esté iluminando de forma presente la intervención que se realiza en el ámbito de los servicios sociales y del resto de pilares del estado del bienestar donde la profesión participa. Porque, como bien dice la primera definición del Código de Ética, el objetivo para los trabajadores sociales es el desarrollo humano hacia un bienestar social general de toda la población con los derechos humanos reconocidos para toda la ciudadanía. Hemos sido siempre fieles a ese gran objetivo y creo que ha dado sus frutos todo el trabajo que se ha venido desarrollando. Desde esta perspectiva, quiero señalar que además de esos 30 testimonios de quienes han sido presidentas y presidentes de la organización, presidentas de la organización profesional, y desde las aportaciones de los congresos y jornadas que hemos tenido como organización profesional, más todas las directrices que ha marcado la Federación Internacional con sus declaraciones prácticas de intervención y de enfoque ante la defensa de los derechos humanos, pues todo esto ha sido también analizado para poder trabajar y desarrollar los contenidos que tiene el libro. Igualmente, fue muy importante la primera resolución del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, porque marcó las funciones, el estatus, la formación y desde entonces la organización profesional ha seguido en esa defensa de unas funciones profesionales, un nivel de licenciatura o grado en el ámbito académico y un reconocimiento de la contribución histórica que el trabajo social venía haciendo. Y además, pues señalar que cuando en España se pone ya en marcha el cambio hacia el estado de bienestar y se crea, y con el impulso del trabajo social se crean
todas las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas, porque el cuerpo nacional estaba transferido y trabajó muy activamente con todas las comunidades autónomas para poner en marcha las leyes que yo llamo constituyentes de las comunidades autónomas que fijan el sistema. Todo estos textos jurídicos, normativos, profesionales sobre todo, están transferidos al texto del libro en una línea teórico-conceptual y científica de lo que es la contribución del trabajo social al bienestar social y a los servicios sociales. Deciros que efectivamente, como ha dicho Emi, todos estos textos están incorporados al fondo documental que puede consultarse en las páginas del Consejo General. Señalar que, además de esta aportación cualitativa, que fue el salto que se dio con la Constitución para eliminar la beneficencia, pues la organización profesional no se quedó ahí, hizo grupos de trabajo intensos para que ese bienestar social que había que constituir en España, que era todavía un campo muy desconocido, aunque hoy todo el mundo hable de ello, la propia profesión definiera los propios criterios profesionales que habrían de impulsarse desde la profesión para desarrollar el bienestar social y también para dotar al bienestar social del cuarto pilar. Curiosamente, cualquiera que se lea los textos de las leyes de servicios sociales verá esos criterios publicados en 1979 en el libro Las Casitas y en textos legales de las leyes de servicios sociales. Esa es la mayor evidencia que demuestra esa contribución. Posteriormente se dan ya otros pasos, porque efectivamente en la profesión no se queda con la idea simplemente de sustituir la beneficencia por el estado del bienestar. La profesión avanza con sus criterios, la unidad legislativa orgánica y funcional de todo el bienestar social. Nos empeñamos en crear hasta un ministerio específico como había de sanidad, que es un pilar del estado del bienestar, también un pilar de servicios sociales y bueno, pues como todos los logros nunca son completos en sus primeras fases. Llegará. Hicimos un ministerio, se constituyó el Ministerio de Asuntos Sociales, pero todavía no se ha logrado aquella unidad orgánica y funcional del bienestar social que planteábamos en el libro. Fíjate, 40 años de anticipación. También llegará, pero qué capacidad de innovación tenía el trabajo social para haber lanzado criterios que están tardando 40 años y todavía no se ha logrado. O sea, no hay, en la pandemia se ha visto con claridad, se cierran los colegios, pero no se habla con los servicios sociales para ver qué pasa con esos niños que los dos padres están en servicios esenciales y los abuelos confinados. ¿Qué pasa con esos niños? El trabajo social enseguida capta estos fenómenos. ¿Qué pasa con mujeres víctimas de violencia de género que viven con los maltratadores? ¡Qué horror! ¿Cómo de haber habido una política integrada de bienestar social con su unidad orgánica, funcional, se hubiera planificado todas estas actividades? No hubiera habido situaciones de necesidad sobrevenidas sobre otras situaciones dramáticas vividas por cada persona y cada familia. Entonces, una vez más se ha puesto en evidencia que aquellos criterios, me he referido a uno, pero puedo seguir con algunos más, estaban muy atinados, o sea, estaban certeros. ¿Por qué? Porque nacían del diagnóstico social del Cuerpo Nacional de Trabajadores Sociales en miles y miles de dictámenes realizados de forma preceptiva para distribuir las ayudas del Fondo Nacional de Asistencia Social. Con todo ese esfuerzo constituimos posteriormente un plan nacional concertado de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, vigente desde entonces, desde el 87 hasta hoy, muy acertados, porque con miles de dictámenes profesionales extrajimos qué prestaciones o catálogo de prestaciones básicas debería configurar el sistema que pretendíamos constituir como sistema público de servicios sociales.
O sea que está en el segundo capítulo, se explica esto. Lo primero que he contado es del primer capítulo, es muy rápido y muy pasado, muy por encima, pero en el segundo capítulo se ve esa gran contribución. Efectivamente, el Cuerpo Nacional hizo una tarea increíble. Estaba en la Dirección General, era el cuerpo oficial del Estado, tenía personal en casi todos los ministerios donde había estructuras de acción social y efectivamente pudo sistematizar con un trabajo récord y muy intenso todo lo que eran necesidades y en formulación de prestaciones básicas que recursos se precisarían para dar cobertura a esas necesidades. Señalar que automáticamente, hecho ese paso, se dieron otros muchos más para establecer la constitución del sistema público de servicios sociales como pilar del estado del bienestar. Lo primero era la profesionalización en todas las estructuras donde se desarrollaban los servicios sociales. Ya estaba la profesionalización en los cuerpos que cada ayuntamiento tenía, su cuerpo propio de beneficencia municipal, o aunque fuera un solo profesional, formaba parte, pero el conjunto de municipios constituían el cuerpo de la beneficencia municipal. También estaba el cuerpo del Estado, el cuerpo de asistentes sociales especial, pero había secciones y unidades de trabajo social en casi todos los ministerios. Justicia tenía varios, porque tenía toda la protección jurídica de menores, más tenía toda la protección de las personas que no tenían acceso económico hacia poderse pagar los abogados, tenía todo el apoyo para los abogados que actuaban ante situaciones de necesidad y eran los propios de estas estructuras. También estaba inmigración, en todas las embajadas había una unidad de inmigración, de trabajadores sociales que trabajaban. Entonces, todo esto se unificó en el cuerpo general y a partir de ahí se le dio un refuerzo enorme a todas las estructuras. Pero había otros temas que eran mucho más complicados. La financiación de todas las estructuras que articulamos para ser los servicios sociales estaba en manos de tasas especiales para las cuales, pues bueno, pues había que una tasa de espectáculos, otra del juego, otra de tómbolas, otra de galas de caridad, otra, o sea, se eliminaron toda la financiación impropia de un Estado social y democrático de derecho donde el ciudadano tenía derechos y obligaciones y por tanto pagaba sus impuestos para tener su cobertura cuando tuviera situaciones de necesidad. Y se pasó todo el presupuesto que estaba articulado en la Dirección General de Acción Social, lo reconvertimos a presupuestos generales del Estado y eliminamos todas las tasas impuestas a actividades lúdicas, recreativas, benéficas, caritativas. Eso fue un salto increíble que hizo que después las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas hicieran lo mismo y crearan con presupuestos de cada comunidad autónoma la cobertura de los derechos que esas leyes fueron reconociendo, que en principio son los derechos básicos del plan concertado y sus prestaciones. Luego se ha ido todo desarrollando mucho más, pero aún así estamos en el reto de financiar la universalidad de esas prestaciones básicas del plan concertado. O sea que son saltos que se van dando. Bueno, se podría decir mucho, se crearon los servicios sociales en el medio rural. Curiosamente, a la vez que se cerraban escuelas, dispensarios, entendimos que teníamos que estar allá, que era lo fundamental para que la gente no se sintiera completamente abandonada en sus derechos básicos como ciudadanos, porque poco a poco el resto de sistemas del estado del bienestar fueron desapareciendo y se iban quedando en estructuras autonómicas o grandes mancomunidades, pero se crearon las unidades de trabajo social tanto en el medio urbano como en el medio rural y se fortaleció todo el trabajo en ese sentido. A la vez, claro, el Ministerio de Educación históricamente teníamos un contencioso porque no creaba la licenciatura.
Ya prácticamente era increíble no reconocer el acuerdo del año 67 del Consejo de Ministros, por lo cual nuestra formación debería de ser superior y universitaria. Y no había forma de aquello, porque la concepción era paternalista. Se entendía que para hacer lo que hacíamos no se necesitaba la ciencia ni el conocimiento. Por eso el libro reivindica esa contribución al conocimiento que ha hecho tan importante el trabajo social. Al final se nos reconoció un área de conocimiento y se le puso el nombre de nuestra contribución, área de conocimiento de trabajo social y servicios sociales. Es otro gran salto que damos en el ámbito académico. Y luego no solamente pues, se trabajó esto, sino que además se crearon unos centros estatales. Eso sí que ha desaparecido. Cada prestación básica tenía un centro estatal de referencia que fortalecía a las unidades de trabajo social territorializadas, cada una en su pueblo rural o en su ayuntamiento urbano, y esta contribución se hacía con todo lo que era demanda solicitada por las unidades de trabajo social. Y se trabajaban textos jurídicos con su repertorio legislativo, informes para abordar cualquier problema en el derecho comparado, en la experiencia de otros países, etc. Estos centros, que fueron el Centro Estatal de Información y Documentación de Servicios Sociales, el Centro Estatal de Familia, el Centro de Prevención e Inserción Social de la Lucha contra la Pobreza. Estos centros estatales hoy son estructuras, algunas con nivel de dirección general en la estructura administrativa del Ministerio, pero no tienen esa conexión directa de prestación de asistencia técnica a quien interviene en la base. Eso era cualitativamente un salto increíble. Ese se ha perdido. Confío que la memoria histórica lo reconquistará de nuevo. Pero merece la pena comentarlo por la gran importancia que tuvo la revista Cuadernos de Acción Social, que se nutrió del trabajo de los profesionales, tanto en las estructuras de las unidades de trabajo social como en las estructuras de dirección y gestión de servicios. Creamos también el campo de la gerencia en servicios sociales, y los trabajadores sociales que tenían vocación de dirigir gerencialmente los centros y servicios en los que trabajaban fueron haciendo en la universidad el máster de gerencia e incorporándose a la gerencia. Efectivamente, los contenidos los daba el propio trabajo social. Con esto, pues adelanto algunas cuestiones, pero como yo no me he controlado en el tiempo, si me decís lo del tiempo, pues no sé cuánto es el límite de mi intervención, que debería, me lo podéis decir y así voy controlando. ¿Qué tal? Ahí, Patro. Sí. Aquí está. Vale, muy bien. Bueno, pues hay algo que sí que me parecía que no puedo perder el hilo, aunque quede poco tiempo. Hay una cuestión sobre la relación entre conocimiento y ética. Es muy importante porque es la clave para entender que el trabajo social no entiende el conocimiento como una cuestión abstracta, ajena a la realidad en la que interviene, y tampoco ajena a la ética que constituye su ideario profesional. Por tanto, se podría decir que aquí no hay conocimiento sin ética, ni ética sin conocimiento, y que es importantísimo una estrecha cooperación entre universidades y colegios. ¿Por qué? Pues porque eso permitiría que todo el avance que se está dando ahora al I+D+I, todas las investigaciones y todo para el desarrollo y la innovación, tuvieran un enfoque hacia el desarrollo del trabajo social como disciplina y del bienestar social y los servicios sociales como campos de intervención. ¿Por qué digo esto? Pues porque históricamente no ha llegado a producirse esa interconexión fundamental. Se produce individualmente, por supuesto, o sea, profesores y profesoras de trabajo social, y especialmente los profesores asociados y las profesoras asociadas o tutores son el alma de esta idea. O sea, ellos han ido históricamente construyendo en la academia una síntesis, una simbiosis
entre conocimiento científico que se desarrolla desde el trabajo social y ética aplicada. Pero los avances en investigaciones, cuando se finalizan los trabajos de grado, más los que son derivados de los trabajos de investigación de los máster, más las investigaciones de doctorado, más los diseños de los proyectos de I+D+I. Esto es fundamental que esté articulado con un objetivo, que es el desarrollo del trabajo social como profesión científica y de intervención. Entonces, eso, aquí yo marco un reto para que en cada colegio profesional, y en concreto en el de Madrid, con las universidades de Madrid, se establezca esta cooperación. Y además marco en qué cosas puede contribuir fundamentalmente la profesión, que puede ir mucho más allá de la contribución que se puede hacer desde cada disciplina en la academia. Aquí hay una contribución que nace de una profesión expandida y extendida en un desarrollo de la intervención social que ha venido demostrando su capacidad. Entonces, pues sí, se puede desde los colegios hacer una proyección para intervenir y potenciar los temas prioritarios de investigación que son demandados por la propia profesión para su propio desarrollo, los objetivos generales de la investigación, la metodología aplicada desde la intervención y pegada para conocer más toda la aplicación de evaluaciones que pueden realizarse sobre cómo están respondiendo las instituciones a las necesidades de la sociedad y cómo percibe la sociedad su propia evaluación. Entonces, todos estos saltos cualitativos requieren de un soporte fuerte que yo creo que a lo mejor con acuerdos entre colegios y universidades y apoyo institucional de los ayuntamientos y de la comunidad, de cada comunidad autónoma, esto va a dar a la profesión un desarrollo increíble, como le ha ocurrido a las demás disciplinas. Pero efectivamente todavía pues esto está pendiente. Yo señalo una cosa que es muy importante y que se ha manifestado mucho en la pandemia, que decimos, ha habido muchos déficits, ha habido muchos problemas, pero ha habido muchas buenas prácticas. Y esto también le corresponde articularlo al colegio. Tiene que liderar el colegio esas buenas prácticas para marcar objetivos, líneas de acción, impulso de la metodología, porque están ahí, pero se han realizado desde el ámbito de cada ayuntamiento, de los profesionales de esa localidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ese es otro gran tema. Y luego, bueno, pues tirando un poquito rápido, porque el tiempo se nos va, sí es verdad que la pandemia ha demostrado, bueno, pues que la crisis del 76, cuando a raíz de la caída del muro de Berlín empezó el debate de si el estado del bienestar iba a ser insostenible, no sé si os recordáis, muy caro, imposible de financiar, etcétera, etcétera. Había que hacer la sociedad del bienestar, transferir funciones de los pilares del estado del bienestar a la sociedad. Se llegó incluso a decir que no se hablara de estado de bienestar, sino de sociedad de bienestar. La profesión enseguida se levantó y dijo que no, que el estado del bienestar es una cosa y la sociedad del bienestar es otra, y que no se puede anular el uno por el otro, etcétera. Pero sí que se inició una fase de privatizaciones y los efectos desastrosos de unas privatizaciones en las que dejó de ser el dictamen del trabajador social en el expediente requisito fundamental, prioritario y básico para dar paso al análisis de la valoración del contrato para una intervención determinada, fuera una residencia, fuera... ¿Qué se ha visto? Pues todo lo que ha ocurrido con las residencias es un efecto, un efecto. O sea, ha sido tremendo. O sea, allí cuando llegan los militares empiezan a destapar lo que estaba pasando en los centros residenciales. Pero cuando Sanidad se niega a incorporar a los mayores que vienen de residencias a las UCIs o a camas hospitalarias, ya el escándalo es superlativo, ya mucho mayor. Pero es que había una estructura ajena a lo público. Esa es quizá la cuestión que hay que... Igual que yo digo ese tema,
como el recorte con la crisis del 2008 vienen los recortes. Bueno, servicios sociales fue lo más recortado, el 37% del presupuesto. Y se perdieron 56.000 puestos de trabajo. Si una empresa pública o no pública, o nacional o privada, o pierde 56.000 puestos de trabajo, bueno, pues que cualquiera piense lo que pasa con los puestos de trabajo que se ponían en riesgo con la SEAD o con Renault o con cualquier otra actividad. Esto cogió a la profesión muy mermada y con mucha debilidad a los servicios sociales para dar respuesta a los nuevos retos. Evaluar eso creo que es importante también. O sea que también animo al colegio a hacer estas evaluaciones con un objetivo claro, porque es necesario poner la mirada en las soluciones y posiblemente las soluciones están en esas buenas prácticas de tantos ayuntamientos que han estado haciendo un trabajo extraordinario y que está ahí, pero que no está ahora planteado como camino a seguir de acuerdo a unos criterios de evaluación científicos que permitan demostrar el impulso y desarrollo que han aportado los servicios sociales en la etapa de la pandemia, porque la mayoría de los periódicos pues dicen horror, las colas del hambre. Efectivamente, no se deberían nunca de haber producido. Yo quiero señalar que quien haya visto la película del Espíritu del 45 lo conoce. En Inglaterra, cuando llegaron de la guerra los soldados, decían, hemos vencido a Hitler y al nazismo, ¿cómo no vamos a poder vencer al hambre? Y estamos en colas del hambre, pidiendo ayuda para comer. ¿Cómo no vamos a poder vencer a la enfermedad? Creemos la sanidad pública. ¿Cómo no vamos a vencer a la ignorancia? Creemos la educación general. O sea que, bueno, pues no sé si lo sabéis, pero habiendo sido derrotado Hitler por la alianza que se hizo con Estados Unidos y Europa, lo que ocurrió de inmediato es que en Inglaterra saltó una revolución. Esa revolución que nosotros en la escuela, en primero de trabajo social, la estudiamos, que tuvo como referente el impulso del informe Beveridge, que recogió todo esto de la universalidad de la educación, de los servicios sociales, de la sanidad, las obras públicas, etcétera. Pues no sé si alguien en las escuelas a lo mejor lo ha estudiado, pero hay un nombre en esto, y son los trabajadores sociales que se fueron a las colas del hambre y apoyaron todo el movimiento y trabajaron intensamente sustentando el informe Beveridge. Bueno, pues Clement Attlee, trabajador social, fue el presidente que sustituyó a Churchill. Esto es la historia, no se estudia en las escuelas, es triste, pero a la vez este conocimiento es un impulso a los trabajadores sociales. Ya había escrito en la Primera Guerra Mundial, ya había escrito libros sobre el trabajo social y su planteamiento ante la vida desde abrazar la ciencia y abrazar la ética. No sé, entonces es muy antiguo este planteamiento y en el 2020 este librito se estudiaba en las escuelas. A los 20 años él fue fundamental en la construcción del nuevo orden social que dio lugar al estado del bienestar en Inglaterra, que después se potenció el estado de bienestar en los países nórdicos y que nosotros al llegar tuvimos casi la misma oportunidad, se nos dio toda la oportunidad, habíamos quitado la beneficencia, todos los partidos sabían en el Parlamento lo que queríamos hacer porque tenían nuestro proyecto de bienestar social y de servicios sociales y nos entregaron la dirección de los servicios sociales en España y en el gobierno y en las comunidades autónomas, todo el cuerpo nacional empezó a dirigir los cambios. Bueno, pues esto les ocurrió, yo esto lo supe después, pero esto les ocurrió a los trabajadores sociales en 1945. Entonces, referenciar que estamos ante una profesión de una trayectoria histórica muy poco conocida y que con el libro yo he pretendido que se conozca, que se le dé visibilidad y que realmente se utilice desde las instituciones
para apoyar en tiempos de crisis como la que hemos tenido con la pandemia estas iniciativas de buenas prácticas que se han lanzado por los distintos trabajadores en el marco de la emergencia. Pero claro, la crisis venía como crisis social acumulada porque arrastraba todo el proceso del 96 de privatizaciones, de vuelta otra vez a situaciones marginales, a paternalismos y a su vez los recortes sociales y a su vez las nuevas demandas derivadas del confinamiento en el contexto de la pandemia. Todo esto no se puede resolver sin hacer un análisis en profundidad de una crisis social acumulada. No es una crisis social derivada del COVID, es que es una crisis social que acumula 3 crisis y que hay que saber dónde están los fallos y sus efectos perniciosos en las sociedades actuales. Y por eso se necesita trabajar en profundidad, otro reto también para los colegios, el pacto de reconstrucción de los servicios sociales. Los servicios sociales tienen que recuperar y tienen que reconstruirse, y el estado del bienestar también, de esa grave crisis social acumulada en la que se han visto en el contexto de la pandemia. Aquí me pidió esta revista que ha hecho un trabajo increíble, interesante, con científicos y profesionales de las distintas disciplinas del estado del bienestar, y me pidieron que hiciera lo de servicios sociales y aquí está. Yo he transferido algo de esto a la entrevista que me hizo Rubén. Pero deciros, y gracias Rubén porque acertaste fantásticamente en las preguntas, y deciros que esta reconstrucción requiere un diagnóstico muy singularizado. No se puede hacer una cosa así generalista para toda España, que valga igual. Solamente está la parte de la Ley General Estatal de Servicios Sociales, que recoge todo lo que puede ser el sistema como cuarto pilar en el Estado, y que tiene que hacerse, bueno, pues también en el tercer capítulo del libro hasta aporto un proyecto para la ley que nace de las billones de discusiones que llevamos 40 años con la ley en los colegios profesionales, llevándoles a los partidos políticos en cada campaña electoral: tome usted para el programa electoral, a ver si usted va a gobernar, para que pongan en marcha la ley estatal de servicios sociales. También llegará porque lo que es una necesidad termina imponiéndose, eso es una verdad. Pero hay otros dos factores, y me vais a perdonar, tengo que cortar. Hay otras dos cosas que dan un salto cualitativo. Es el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, si no se configura, como siempre lo hemos defendido en la profesión, como derecho subjetivo, va a traer a la profesión más lío que el anterior. ¿Por qué? Pues porque no se puede pedir a la profesión que vaya detrás de cada unidad de convivencia vigilando quién vive con quién hoy, mañana y pasado, y se le retira una prestación o se le aminora en razón de la convivencia. La convivencia no es el objeto del sistema del tercer pilar del estado de bienestar, que es la seguridad social, que se ocupa de la garantía de las prestaciones económicas. Eso también es otra aportación que hacemos en la entrevista que ha hecho Rubén. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de que se reconozca el derecho subjetivo, Hacienda y Seguridad Social tendrán que unificar sus bases de datos y establecer ellos el análisis de las peticiones, la resolución de las peticiones y la práctica de la ejecución de las resoluciones. Y no hace falta informe de los servicios sociales, sinceramente. Esto parece algo extrañísimo a todo el mundo. Los servicios sociales se ocupan de la convivencia, pero no para quitar ni poner prestaciones de otros pilares del estado del bienestar, sino para dotar a la convivencia de refuerzos y desarrollo en el ámbito de las necesidades de los miembros que conviven, y a quien no convive con otras personas, para garantizarle su autonomía personal también. Entonces, esto es otra cosa. Esto es un proyecto de intervención social de los servicios sociales. Y ahí es donde está el profesional de referencia de este sistema, que es el trabajador social, profesional de referencia, que ya se reconoció en la ley 2003 de Madrid, que ahora se está trabajando en la nueva ley, y que hay que dejar muy claro la consolidación de esa figura,
porque es la garantía de todo el catálogo de prestaciones del sistema para un proyecto de intervención social general que cada persona, en el contexto del grupo con el que convive y de la sociedad con la que también convive y la comunidad, ha de realizar un desarrollo de un proyecto personal de vida con una integración, una prevención, una participación y una atención. Y por tanto, pues esto requiere muchísimo trabajo, no se puede estar, me preguntaba Rubén, ¿y qué le recomiendas a los nuevos profesionales? Pues que no se dejen empapelar, pero que no lleven la lucha individual. Para eso tenemos a los colegios. Los colegios siempre han dado soporte a la lucha individual de cada uno. Las funciones que el trabajo social tiene son de un nivel de empoderamiento para la ejecución de la profesión, no de empoderamiento particular, sino para la ejecución de la profesión, que requieren del apoyo de los colegios, pero los colegios, si no están apoyados por los profesionales que deben de estar colegiados, tampoco pueden ejecutar su función. O sea que esto es una simbiosis entre colegios y cada colegiado. Y por tanto, esto es fundamental. Es la oportunidad ahora, la reivindicación del derecho subjetivo en materia del ingreso mínimo vital, porque cada ciudadano tiene derecho por ser ciudadano. Y si sus ingresos no llegan a un nivel para vivir dignamente, lo sabrá Hacienda y la Seguridad Social, que gestionan todas las prestaciones económicas. Decidan ustedes cuál es la cantidad para vivir dignamente y al que no le llegue se la ponen. Y al que le falte algo le ponen lo que le falte. Y al que está por encima le aplican los impuestos que debe de tener. Pero el que no llega no puede tener tampoco que pagar por lo que no llega. Lo que sí que tiene el Estado es que facilitarle una vida digna con un ingreso mínimo vital. Entonces, hecho esto, cambiaría cualitativamente la situación del papeleo. Como bien dice, que pongo como referente a César, del proyecto de intervención y a través de toda la experiencia de años en las unidades de trabajo social y de su docencia en la universidad a distancia, como bien dice, el 80% del tiempo dedicado a papeleo burocrático no propio de la intervención profesional y el 20% al resto. Esto no puede ser. Entonces, aquí, pues bueno, pues este es otro reto. Este es un reto fundamental que no es que no tenga que hacer el trabajo social, pero que los colegios desarrollarán. Y luego el tema de la inclusión social también se avanza, puesto que es el nombre del propio Ministerio de Inclusión Social, también se avanza esto. El trabajo social no va a bendecir ninguna exclusión institucional. Por eso quitó la beneficencia de la Constitución. Aquí no hay unos ciudadanos excluidos y otros ciudadanos incluidos y otros ciudadanos que tienen dinero y que se lo montan. O sea, aquí hay una ciudadanía con derechos y deberes. Por tanto, ninguna institución pública puede ejercer la exclusión contra un ciudadano. Esto es una clave fundamental. O sea, los derechos que cada sistema del estado del bienestar reconozca han de ser universales. Esta es la clave. Y, por tanto, la exclusión social hay que trabajarla desde el conocimiento científico que aportamos los trabajadores sociales cuando analizamos las exclusiones, pero no para resolver nosotros el dar vivienda al que no le da vivienda el organismo público de la vivienda, ni dar empleo al que no le da empleo el organismo público de empleo. Hasta aquí pudiéramos llegar, estaríamos bendiciendo la exclusión que ejecuta vivienda o ejecuta empleo. Bueno, es muy rápido esto, creo que para los profesionales no necesita ninguna explicación. Solamente quiero terminar dando las gracias a esta contribución que el trabajo social ha venido haciendo históricamente a través y con todo el aval y apoyo de los colegios profesionales y de la organización profesional, que le ha permitido a esta profesión ser lo que es y entregar a la sociedad la construcción de un nuevo pilar al estado del bienestar y el fortalecimiento del bienestar social. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, Patro, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por tu aportación y porque yo creo que, al igual que bienestar social, ya te lo dije hace unos días, pero tanto yo como muchas personas del colegio pensamos que va a ser otro de los libros clave para la profesión y para la disciplina.
Te quería comentar dos cosillas muy rápidas antes de dar paso a las preguntas. Una de ellas decirte que recogemos el guante de las buenas prácticas. Sí que es verdad que desde el colegio, durante todo el tema de la pandemia, sí que se han ido recogiendo todas las buenas prácticas de las compañeras, pero sobre todo también aprovechando que estamos a prácticamente una semana, pues bueno, también recordar a todas las compañeras que están conectadas que el próximo día 17 en la gala también se van a ver muchas de esas buenas prácticas. Además, César ha participado en uno de los premios que se va a entregar por el trabajo fin de grado y que seguramente que durante ese día vamos a poder ver muchas de las prácticas que están llevando a cabo las compañeras. Por otro lado, también quería darte las gracias por tu participación en la revista. Recuperar este formato de entrevista que ya se hacía hace algunos años. La verdad que en el momento que empezamos a hablarlo y que empezamos a tener en cuenta también el acto que celebramos hoy, pues en la revista Trabajo Social Hoy pensamos que qué mejor forma de recoger un poquito y de retomar el tema de las entrevistas que con una entrevista contigo. Comentar también a todas las compañeras que están conectadas que esta publicación, que esta entrevista se publica en el número 91 de la revista, que estamos ahora mismo en proceso de edición y que seguramente que va a seguir ayudando a que conozcamos tu obra. Si te parece, te voy a leer algunas de las preguntas que se han ido haciendo por el chat. La primera de ellas es de Verónica, de nuestra compañera Verónica. Es un poco larga, ¿vale? Te la leo del tirón. Y la compañera lo que nos dice es que tiene una pregunta en relación a la existencia de las unidades de trabajo social en los diferentes ámbitos. Esta configuración, que luego avanzó a un Consejo General Regulador del Trabajo Social en España y demás, ¿considera, Patro, que las trabajadoras sociales siguen siendo las profesionales más capacitadas para ser las profesionales de referencia en los servicios sociales? Bueno, los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales han creado esa figura. No se puede. Esto es como el médico de familia en la sanidad. O sea, no es que sean es que son las creadoras de la figura. Y cuando desde la Dirección General de Acción Social bendecimos la creación de lo que había hecho el trabajo social con las unidades de trabajo social, lanzándolas en todos los ayuntamientos, que quitaron la beneficencia y pusieron esto, vamos. O sea, es verdad que la PEDAS fue una organización pegadísima a la base de su gente y, por tanto, iba recogiendo todo y dándole forma de acuerdo a la demanda de la profesión y a la estructura que creaba. Esto está creado por el trabajo social. Esto tiene la metodología del trabajo social. Esto tiene el diagnóstico social propio de la competencia del trabajo social. Esto tiene el proyecto de intervención propio del trabajo social. Entonces, no es que consideremos que eso, es como cualquier otra actividad que digamos, ¿el arquitecto es el adecuado para construir catedrales? Pues son los arquitectos los que han construido las catedrales en nuestras casas. Ellos hacen el proyecto de... Luego vamos los que vamos a vivir ahí y lo adaptamos. Pero lo que quiero decir con objetividad y claridad es que me remitiría a que quien tenga mucho interés por investigar esto vaya a los orígenes, que son las competencias de las unidades de trabajo social, en el Plan Nacional Concertado, donde se establece todo esto. O sea, que esto luego se le ha llamado profesional de referencia. Bueno, es que no había más que uno, que era él. ¿Cómo vamos a decir profesional de referencia si era él solo? No sé si me explico. O sea, era referencia de él y de todos los demás que fueron llegando después, porque lo que tuvimos la habilidad fue abrir el campo a otras profesiones con una visión interprofesional e interdisciplinar. Y entonces, todas estas profesiones con las que yo misma doy fe de los diagnósticos que hicimos de necesidades que requerían refuerzos en la intervención de otras profesiones, diseñamos los equipos interprofesionales con un planteamiento de intervención especializada de cada profesión, para que aportaran al sistema de servicios sociales su propia especialidad.
Y así trabajamos con el Colegio de Psicólogos, el convenio, para diseñar bien las funciones en psicología, en los equipos que queríamos incorporar a psicólogos. Igualmente, educadores vinieron más tarde porque no existía ni colegio profesional, pero yo hasta me empeñé en que vinieran abogados. ¿Por qué? Pues porque me parecía fundamental que en el equipo interprofesional también hubiera una asesoría jurídica. A ningún abogado se le ocurrió decir yo quiero hacer lo que hacen los trabajadores sociales, pero si todo el mundo quería hacer lo que era su profesión y aportarla al sistema y además apoyarse en el trabajador social porque hacía unos diagnósticos sociales muy globalizados y a su vez pegando la realidad, tocando la realidad. Entonces eso ayudaba mucho al resto de profesiones. Yo, eso que se ha ocurrido de debate de competencias entre disciplinas diferentes en los equipos interprofesionales de los servicios sociales, les pediría a todas las disciplinas que vayan a la base y al origen. Es que el gran éxito de los equipos interprofesionales es que hay una figura, que es el trabajador social de las unidades de trabajo social, del que nace la figura de profesional de referencia, que es muy generalista, que es muy difícil ser muy generalista. También el médico de cabecera es muy generalista y mira cómo se preparan los MIR. A lo mejor hay que también negociar con las universidades la especialización generalista dentro del sistema. O sea, no sé si procede o no, yo no soy quien para decirlo, pero podéis estudiarlo. Pero el resto de profesiones defendían sus funciones a capa y espada y no ocupaban ningún espacio del profesional de referencia consolidado como unidad de trabajo social. Y además ellos se enriquecían y el trabajo social se enriquecía y sobre todo se beneficiaba al ciudadano. O sea que en ese sentido yo daría el salto cualitativo. No vayamos a matar la gallina de los huevos de oro, que es el trabajo social que creó esto. Y en las peleas internas por competencias y funciones, todos caigamos. Porque yo os cuento algo que me sorprendió y me quedé de piedra aquí en el Colegio de Madrid, no en este, allá que llegaron los asesores comerciales de los seguros privados de la dependencia, cuando en ese avance de las privatizaciones del 96 se pensó hacer un seguro privado de la dependencia, y llegaron al Colegio de Trabajo Social de Madrid a pedir que se les formara en trabajo social de caso, para que los casos fueran derivados a los seguros. O sea, os lo digo con toda... me quedé de piedra. O sea, de ahí, de batallas internas profesionales, se puede llegar a pasar a la batalla entre lo público y lo privado y la gestión del caso, viniendo los comerciales a prepararse para ser gestores de caso. Bueno, César se acordará que aquello fue un escándalo, pero un escándalo interno, no se levantó la voz, se les explicó el tema, hasta sin mucha conciencia al principio se les enseñó muchas cosas para que si la gente les pedía formar parte de un seguro de dependencia cuando todavía no había un sistema de dependencia con la ley de dependencia, supieran derivar a servicios sociales, se hizo un esfuerzo por entenderles y ellos por entendernos y al final se dieron cuenta que no era el camino, pero reivindicaban ser profesionales de caso en los servicios sociales. O sea, pero como tampoco tenían la formación, querían que les formara el colegio. Bueno, se pueden contar estas anécdotas, que no vayan más allá, pero es verdad que son reales. O sea, el colegio en aquel momento tuvo su equipo y os puede enseñar, os puede informar de esto. Entonces, los equipos interprofesionales son imprescindibles. Y la función de estos equipos es la propia de cada profesión. No hay que marearse nada. De esa manera se establecen unas sinergias que potencian a cada profesión. Esta es la cuestión. Y no entrar en esa batalla, pero sí exigir, en el ámbito de la reforma de la ley, que sé que lo estáis trabajando, hay un modelo bastante bien que puede servir de buena práctica, que es el modelo de Andalucía, que tiene muy bien diseñadas las funciones, porque aunque nosotros como profesión siempre hemos diseñado las funciones y hemos sido absolutamente consecuentes con nuestra práctica en la línea de las funciones que nos marcaba el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, la FIS, los otros, y que luego nuestros congresos ratificábamos, etcétera, pero
tenemos que saber que no hemos llegado a tener una ley del Estado sobre funciones nuestras. Nunca se ha llegado, yo hice 20 borradores, igual que otros 20 borradores de la Ley de Servicios Sociales, otras cosas pendientes de resolver en 40 años desde la constitución de la estructura del bienestar social en España. O sea, tenemos unos retos pendientes que están ahí, pero aunque no ha habido ley estatal de funciones, los trabajadores sociales nunca han perdido el norte de sus funciones. Esto es lo curioso, porque sí que hay funciones establecidas de otras profesiones, con su ley estatal, etcétera, o en sus propios su propia ley de colegios profesionales, que yo también me empeñé en la ley de colegios profesionales del 82, otra vez quise meter ahí las funciones para que quedara muy claro. Y no eran ni más ni menos que la resolución del Consejo de Europa, de todos los países del Consejo de Europa, sobre el trabajo social. No lo logré meter. O sea, en aquel momento ya había empezado un camino errático de no reconocimiento de funciones, por aquello de que decían cualquiera puede hacer cualquier cosa. No sé si me explico. Hombre, los que salen hoy de trabajar, aunque tengan el título, no pueden hacer cualquier cosa, necesitan formarse. Pero el ejercicio de la profesión no requiere cualquier cosa, requiere una formación continuada y una experiencia profesional. Entonces, bueno, pues yo reitero, creo que está bastante bien la referencia de la ley de esto, yo la cito en mi libro también, porque he hecho un análisis de todas las leyes que están en el libro, donde viene cómo trata el profesional de referencia todas las leyes de servicios sociales de todas las autonomías. Mayoritariamente todas las autonomías reconocen en sus leyes las unidades de trabajo social como el referente de la profesión de referencia de los servicios sociales, que es el trabajador social. Y algunas leyes les dan funciones. Está muy bien esta, pero también, y es de mucho tiempo atrás, la de Castilla-La Mancha. Hay varias, o sea, que hay un soporte legislativo muy interesante de apoyo a lo que el trabajo social está planteando. Pero, claro, las nuevas leyes tienen que recogerlo. Ya es hora de recoger estas funciones en las nuevas leyes. También está bastante trabajado en la ley de Andalucía, perdón, de Valencia. Pero tiene un puntito de ambivalencia que lo podemos discutir cuando queráis y que hay que hablarlo con los compañeros de Valencia, porque hay que dejar muy claras las cosas. Y bueno, pues decir que ojalá queden muy claras, porque Madrid fue pionero en 2003, dando el salto al reconocimiento de las unidades de trabajo social como profesional de referencia del sistema. Y bueno, pues ahí está. Mira, ¿qué dirían todos los especialistas de la sanidad si de pronto les dijeran, bueno, pues hoy tú eres especialista del riñón, pero mañana tenemos pocos médicos de familia, quiero que seas generalista y que asumas la función de profesional de referencia? O los cirujanos, o los... De verdad, el valor de cada profesión está en su profesión. Y si ellos esto lo han entendido y podemos dialogar con ellos, profundizar, que sepan el origen, que incluso revisen los convenios que yo firmé con los presidentes de los distintos colegios para constituir los equipos interprofesionales, se van a ver altamente reconocidos en sus funciones. Entonces, a lo mejor hay que hacer más pedagogía y menos barullo, no lo sé, pero bueno, perdón que me he extendido porque este tema me duele bastante y me preocupa. No, te lo agradecemos que haya sido la respuesta tan completa y seguro, mira, la compañera también está sintiendo. Mira, te hago una pregunta también de Óscar Cebolla, el compañero del Consejo, y lo que nos comenta, lo que te quiere preguntar es que en este largo proceso de escritura y de investigación para haber podido hacer el libro, ¿qué ha sido lo más difícil para ti a la hora de configurar la obra, a la hora de tener el libro, de escribirlo y realmente llegar a publicarlo? Bueno, pues lo más difícil para mí es que me hubiera gustado que el libro hubiera estado escrito, aunque sea en distintas partes, en el avance de la investigación que la academia ha ido desarrollando. Yo no encontraba obras sobre estas cuestiones y he tenido que investigar más allá de la limitación que me planteé en origen sobre el libro, porque
En origen yo no pretendía coger cuestiones como esta. El análisis, por ejemplo, que para mí era la sorpresa, que tampoco me lo encontré hecho y tuve que incorporarlo y me llevó bastante tiempo, de analizar las leyes que se llaman de tercera generación y comprobar que esas leyes las teníamos metidas en un mito. Es verdad que esas leyes aportan el derecho subjetivo a un campo concreto de los servicios sociales, pero a su vez, y cualquiera que se acerque a analizarlas, aquí tiene también el cuadro del análisis del derecho en materia de situación de dependencia, pues van a ver que habiendo configurado este derecho subjetivo, es importantísimo. Yo animaría a que se cogiera cada prestación del sistema de servicios sociales o cada prestación del catálogo y se hiciera este análisis, para que pudiéramos hacer un trabajo comparativo de qué está pasando con los servicios sociales. Mira, al declararse por la Ley del Estado del 2006 de prevención y atención a la dependencia, al declararse el derecho subjetivo, todos bailamos de alegría, porque era un salto cualitativo de garantía de los derechos en prestaciones que teníamos consolidadas como prestaciones básicas, pero que necesitaban estar garantizadas por las administraciones públicas. Y empezaron las privatizaciones, los recortes y cada vez se iba perdiendo más. ¿Pero qué ocurre con las leyes de tercera generación? Pues que aparece un efecto que nadie lo habíamos pensado y yo me quedé bastante sorprendida, que es que se reconocen como derechos subjetivos en cada ley solo aquellas que están en leyes orgánicas, y son 2 o 3, la Ley Orgánica del Menor, pues, bueno, alguna cuestión relacionada con la ley con el decreto legislativo de discapacidad, pero siempre que el grado sea la dependencia, con lo cual daros cuenta lo que significa. Cuando teníamos una ley estatal llamada de minusválidos, que el nombre al final se logró cambiar, pero no sé si consta en la propia ley como cambio, creo que no, y empezaron a caer como derecho los que ya tenían derechos en leyes anteriores, en un decreto legislativo, porque no reunían la catalogación de la ley de dependencia. Aquello les afectaba a todos y tenían derecho con el 33%. Se perdió. O sea, no sé si sigo mirando todas las leyes, de las 34 leyes sectoriales del Estado que reconocen derechos en cualquiera de las prestaciones del plan concertado, porque les resultaba más fácil coger lo que ya estaba consolidado y trasladarlo a derechos del mayor, del menor, de la discapacidad, del inmigrante, de la minoría étnica. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que de pronto empiezo a ver que en el análisis de la financiación, del apartado de financiación, quedan todas las otras situaciones de necesidad que no son situación de dependencia, quedan como prestaciones complementarias sometidas a que haya o no haya presupuesto. Daros cuenta que de un plumazo pueden caer todas las prestaciones por catálogo. Esto ha sido para mí como un dolor. O sea, claro, todo el avance que hemos hecho a través de 34 leyes del Estado sectoriales para cada nueva situación de necesidad que reclamaba la protección social de los servicios sociales, la incorporábamos en la ley sectorial para que quedaran claros los derechos de las personas afectadas por esa situación, aparece el derecho subjetivo. Se asume para el derecho subjetivo la financiación garantizada y se retira la garantía de financiación para el resto de situaciones de necesidad. Esto es así, o sea, objetivamente. Aquí tendréis en el estudio, en cada comunidad, en qué artículo está eso. Claro, de pronto nos empezamos a dar cuenta que empieza a caer del presupuesto el plan concertado, hasta que la aportación del Estado del 33% pasa al 3%. Y empieza a caer de paso en comunidades autónomas. O sea, este análisis, tanto legislativo como el análisis de financiación, que están aquí señalados
desde la situación concreta de una prestación de nuestro catálogo, pues, declara realmente que se da un salto cualitativo hacia el derecho subjetivo, pero a su vez se quita la garantía al resto de situaciones de necesidad. Hombre, si hay despegue económico, empieza a haber despegue también. El plan concertado este año va a subir bastante y al año que viene y al otro se han enganchado y muy bien, felizmente, al plan de recuperación y al desarrollo del proyecto de los acuerdos de gobierno entre PSOE y Podemos. Entonces, pero imagínate tú que hay un cambio político mañana y no hay desarrollo de programas de gobierno en esta línea. Las leyes están ahí, no viene dinero, no hay prestaciones. Dejar muy claro, cuando se abren los debates de que las situaciones de necesidad, lo que justifica la existencia de la profesión es que pone la mirada en la persona como centro de atención, cuando la persona realmente necesita, por una situación de necesidad, la cobertura de los servicios sociales, de los sanitarios, de la educación, o sea, la cobertura del estado del bienestar. Esto es poner la mirada en las situaciones de necesidad, no se puede dejar de hacer, porque entonces, ¿en qué pones la mirada? O sea, no sé si me explico. El objetivo es el desarrollo de la persona en su proyecto de vida, en su convivencia, en sus relaciones humanas, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde nace el diagnóstico social? Si no es de poner la mirada en las necesidades que las personas tienen. Entonces, a mí me parece que esto es muy importante y que el haber, en el proyecto de ley yo pongo un catálogo de situaciones de necesidad. Bueno, pues no sé si se habrá dado cuenta, quien lo ha trabajado se ha dado cuenta, pero la mayoría todavía no ha podido mirar el libro. Hay mínimamente 20 situaciones de necesidad declaradas como tales en diversas leyes estatales, en las diversas 17 leyes autonómicas y en el desarrollo del plan concertado, que con su memoria económica cada año define prioridades en el ámbito de situaciones de necesidad. Bueno, y luego hay un catálogo aprobado por el Consejo de todos los consejeros, del Consejo Territorial de Servicios Sociales, igual que existe el de Sanidad, pues existe el de Servicios Sociales. De esas 20 situaciones de necesidad, si solamente una, dos o tres van a ser derechos garantizados, ¿qué va a pasar con el resto que son tan situaciones de necesidad? ¿Es que se puede decir que una mujer víctima de malos tratos no va a tener una cobertura porque no está en situación de dependencia? ¿Es que se puede decir que un niño que ha perdido a sus padres y no tiene familia no va a tener una cobertura porque, bueno, si es niño estará en una situación de dependencia, pero no está declarada esa situación de dependencia en la ley? El ser menor no. Luego está la ley de protección del menor, pero tampoco está desarrollada en el derecho subjetivo. No sé, esto es para reflexionarlo, me he extendido un poco, pero es un tema de mucha trascendencia, porque va a afectar profundamente, porque claro, tú vas a hacer un proyecto de intervención global de la persona, donde te puedes encontrar 5 o 10 situaciones de necesidad del catálogo de situaciones de necesidad y no vas a poder aplicar más que una, a lo mejor. El resto, ¿dónde va a quedar en tu proyecto de intervención? Esto va a afectar a la intervención profesional. Vale, pues vamos con otra pregunta. En este caso es de Karina. Y lo que comenta la compañera es que, bueno, aparte de darte la enhorabuena por el libro y por tus aportaciones, quería preguntarte qué tipo de respuesta imaginas como posible para la profesión ante la derivación diaria de aquellos casos en los que no se sabe dar respuesta desde otros sistemas de protección, sin tener un conocimiento cabal de las competencias que tenemos como trabajadoras sociales y con la idea entre la ciudadanía de que cuando no hay respuesta, esta respuesta se le va a dar desde los servicios sociales, ¿no? Sin tener en cuenta ni las competencias ni los presupuestos y un poco en esta línea, ¿no? Un poco para aclarar, también la compañera lo que dice es que se refiere a la respuesta a nivel político, no a la respuesta a nivel microsocial. Bueno, primero señalar que todo lo que se ha construido políticamente en cualquier proyecto de atención a cobertura de necesidades sociales
no solamente en la nuestra, sino en sanidad, en todo, son los profesionales. O sea, el libro empieza con un reconocimiento a los profesionales de la salud, a los de la educación, a los de la seguridad social y a los trabajadores y profesionales de los servicios sociales. ¿Por qué? Pues porque la construcción que se hace de cada uno de los pilares del estado del bienestar está en la contribución que han hecho sus profesionales. Yo siempre pongo como referencia que si no tuviéramos los profesionales que han creado en el día a día y sostienen, las leyes por sí no dan cobertura de bienestar social. La cobertura concreta y real que hace efectivo la intervención ante la necesidad está en la intervención de los profesionales. Ahora bien, aquí hay un problema histórico. La mayoría de los sistemas, y sobre todo no solo los sistemas, que los sistemas públicos del estado del bienestar, sus 4 pilares, todos tienen en sus leyes reconocido la universalidad y avanzan hacia la universalidad. Aunque haya limitaciones, los recortes hayan cortado mucho, aunque haya prestaciones que han caído, también los catálogos han rebajado prestaciones, etcétera. Pero el problema principal está en aquello que no son pilares del estado del bienestar y que, sin embargo, dan una cobertura esencial al desarrollo humano y a las personas. Y suele ser empleo y vivienda, 2 ámbitos que constantemente los trabajadores sociales en la intervención recogen como déficits estructurales. Estos no son pilares del estado del bienestar, lo tenemos que tener claro para no confundir, porque hay un libro de Kanika Berma que lo traducimos desde la FEDAS allá por los años 1000, Elena Peláez era nuestra representante en la internacional, y esto lo discutimos mucho en la internacional. El empleo no es el 5.º pilar y la vivienda no es el 5.º pilar. Hay que reconocer que un pilar es monopolista del Estado y todo lo que produce ese pilar del estado del bienestar lo produce desde leyes estatales que crean la estructura profesional de cobertura y la estructura de los centros, etcétera, etcétera, y de la red. El empleo está, la cobertura del empleo está en el mercado. Eso es objetivamente así, y la cobertura de la vivienda también. ¿Vamos a sustituirles? No. De lo que se trata es que para eso se crean los servicios públicos que dan cobertura no a toda la población en empleo ni a toda la población en vivienda, como si hace sanidad, intentamos hacerlo desde servicios sociales, pero con muy pocos medios, hace educación, etc. Los pilares del estado del bienestar tienen que dar la cobertura universal. Los que son servicios públicos para dar cobertura a quien no puede acceder al mercado de trabajo o al que no puede acceder al mercado de la vivienda, no van a sustituir estos sistemas, estos servicios, por otro pilar nuevo creado al efecto. No puede haber pilares que no reúnan los requisitos de los pilares del estado del bienestar, porque serían otra cosa. Lo que quiero decir es que este esfuerzo por tratar situaciones de necesidad, hay que lograr un pacto con vivienda y con empleo, pero radical, un pacto firme. Nosotros trabajamos el ámbito contra la exclusión, no a favor de la exclusión. Por tanto, puede haber perfectamente, porque no hay un sistema de acceso a empleo y a vivienda, como hay un sistema de acceso a sanidad y a servicios sociales, con tu centro de tu barrio de servicios sociales y tu profesional o tu centro de salud. Entonces, hay que hacer un protocolo de cooperación entre servicios sociales y empleo y servicios sociales y vivienda, y a lo mejor algunos otros más. Pero nuestra cooperación sería para erradicar la exclusión y para que se fortaleciera y se ampliara el servicio público que da de empleo o de vivienda, que da cobertura al que no puede acceder ni al empleo ni a la vivienda. Y eso bien diseñado dará sus frutos positivos para empleo y vivienda y sobre todo para el ciudadano, y evitará que servicios sociales haga de cajón desastre de lo que los demás excluyen.
porque entonces estaríamos yendo contra nuestros propios principios profesionales y nuestra propia razón de ser, que no aceptamos la exclusión, ni incluso no aceptamos que haya una dualidad de sanidad benéfica, de hospitales de beneficencia, y otra de sanidad de la seguridad social de alto standing. Pues no. O sea, vamos al derecho de ciudadanía y a la universalidad de derechos. Y bueno, pues esto se podría explicar mucho más, pero lo siento no tener el tiempo. Para mí es una de mis grandes preocupaciones en la historia de mi dedicación al bienestar social y a los servicios sociales. Y gracias por la pregunta, porque me has permitido opinar sobre algo que la verdad me tiene muy preocupada. Vale, pues muchísimas gracias, Patro, por contestar a todas las preguntas. Además, se veía a la compañera que ha hecho la pregunta que te aplaudía también, o sea que imagino que ha dado por respondida la pregunta. Finalizamos aquí el turno de preguntas. Ya no tenemos más preguntas en el chat, así que si te parece, damos paso a la compañera para ir dándole cierre al acto y luego... Perdón, Sí. Yo quería señalar una pregunta que esperaba que se hubiera producido, porque cada vez que participo en alguna conferencia de estas, sale. Entonces, puedo sacarla yo misma, si no hay inconveniente. Es la última de las tendencias que se ha producido, que está pues, circulando bastante, y a mí me lo ha preguntado bastante gente en debates públicos. Entonces, es el tema de ¿qué ocurre con los cuidados? ¿Son los cuidados el cuarto pilar o es el sistema de servicios sociales? Mira, no hay duda ninguna. El cuarto pilar es el sistema de servicios sociales y así está definido no solamente por nosotros, sino por todos los programas que han ido presentándose a las elecciones de los distintos partidos políticos, porque la organización profesional ha ido llevando su proyecto a las elecciones. Pero quiero señalaros que no se trata de que un sistema, un pilar del estado del bienestar, lleve el sello de cuarto pilar o no, sino de lo que se trata es de que sea un pilar de verdad que se ocupa de un campo de necesidades que le son propias y no son transversales al resto de sistemas. Es decir, nosotros no nos podemos ocupar de los cuidados que le corresponde a sanidad, ni nos podemos ocupar de los cuidados que le corresponde a la red de 0 a 3, que le corresponde a educación. Los cuidados no deben de desmontar estructuras del resto de pilares del estado del bienestar. Fíjate, incluida la dependencia que es servicios sociales. No se puede construir un pilar desmontando estructuras de salud, de educación y de servicios sociales y diciendo la red de 0 a 3 forma parte de los cuidados, la enfermería a domicilio y la atención de larga duración y la psiquiatría forma parte de los cuidados y las estancias largas de hospitalización, y etcétera. Y la dependencia forma parte de los cuidados. Si todo forma parte de los cuidados, ¿cómo vamos a negar eso? Pero los cuidados es transversal no solamente a los pilares. Mira, tiene tanta importancia el tema de los cuidados que no se puede quedar en un pilar especializado en un campo. Tiene una transversalidad que es lo que le corresponde hacer a los cuidados. En cuidados hay que defender una política transversal por la cual hay que apoyar a cada pilar del estado del bienestar para que haga la parte de cuidados que le corresponde. O sea, que educación tendrá que integrar en el sistema educativo toda la red de 0 a 3 y potenciar desde una visión no de guardería, sino de profesionalización educativa, la atención de toda la red de 0 a 3. Y sanidad tiene que hacer lo mismo, con todas esas funciones de cuidados que le corresponden y que tienen que especializar. Bueno, son muy especialistas. Las enfermeras que se ocupan de los cuidados y las especializaciones de cuidados que se han logrado desarrollar en la sanidad es algo que es un referente para todos los demás sistemas, porque han trabajado mucho el sistema de cuidados y porque la enfermería por sí misma se autodefine como de cuidados. Entonces, quiero decir que igual nos pasa a servicios sociales. No debemos de estar a la defensiva con esta cuestión, hay que estar a la defensa de los cuidados como política de transversalidad y no como política de competencia contra educación, contra servicios sociales o contra sanidad. Bueno, pues solamente decir esto, no sé si procedía o no procedía.
pero está en la actualidad, ha sido un debate profundo. Con el feminismo también ha sido un debate. El avance del feminismo en este tema está por la transversalidad. El feminismo quiere que los cuidados se potencien y, por tanto, hay que potenciar la red de 0 a 3 fuertemente en educación. Y no que se saque de ahí para hacer guarderías, que ya había eso antes. Bueno, que yo transfería a educación todas las guarderías del Ministerio de Trabajo, de todas las mujeres trabajadoras, con todo el dinero que teníamos de guarderías. Y dije, esto no se queda en servicios sociales. Y le entregamos a educación para hacer toda la red. Lo que pasa es que alcanzaron para hacer a los 6 años. Pero bueno, con el objetivo de hacerlo de 0 a 3. Esa es otra de las pendientes de 40 años. Entonces, bueno, pues simplemente decir que esto está en el origen del diseño del Estado del Bienestar, que la arquitectura del Estado del Bienestar no se puede desmontar quitando pilares de sitios o trozos, y que la profesión siempre lo ha defendido, está muy claro para los trabajadores sociales, pero es verdad que hay un debate en la sociedad que tenemos que ayudar a clarificar para que se le pueda dar una buena alternativa de transversalidad, potenciando mucho los cuidados en todos los aspectos que corresponden a todos los sistemas y pilares públicos, y a su vez potenciar a cada pilar en los cuidados que le corresponde a ambos. Bueno, pues eso. Patro, me atrevo a hacerte otra pregunta, aunque en el desarrollo de la sesión y en el libro establecen muchos indicadores e indicios sobre lo que te voy a preguntar, pero que me parece que a modo de pregunta final puede ser pertinente. Sería respecto a las cuestiones, hablas mucho de las necesidades en el libro, me ha parecido muy interesante. Me gustaría que nos pudieras comentar, perdona que se me ha ido un poco el hilo de lo que te quería comentar. A lo largo de tu carrera profesional has tenido muchos hitos, por ejemplo, lograr el cambio del concepto de beneficencia en la Constitución española y un montón de logros más, pero ¿cuáles crees que son los retos a los que nos enfrentamos como profesión hoy en día? Tú que has sido pionera en superar algunos y en establecer algunos hitos en el desarrollo del trabajo social, como síntesis y conclusión final, ¿cuáles crees que son los retos a los que nos enfrentamos ahora mismo como profesión? Bueno, solo señalar que cuando quitamos la beneficencia en la Constitución, lo quitó el Senado, por supuesto, pero la iniciativa de la enmienda estuvo en nuestras manos y la redactamos y tuvimos todo el apoyo del Senado, que lo votó por unanimidad. Pero estos retos eran unos retos con unos debates profesionales, porque nosotras entendíamos que podíamos. Yo era trabajadora social de la beneficencia del Hospital de Navarra. O sea, de mí dependían las cartillas de la beneficencia. Daros cuenta qué responsabilidad decirle a uno, pues no te puedo dar, de acuerdo a la norma, se requiere tal cosa. O sea, las normas eran diferentes en cada ayuntamiento. Todo esto llevó muchos debates. ¿Por qué se consiguió que la profesión al 100% arriesgara tanto como para perder su propio estatus profesional y no saber qué es lo que iba a hacer al día siguiente? Bueno, dedicamos mucho antes de hacer la enmienda a estos debates. Yo creo que los retos es bueno que se debatan en profundidad. Aquí se señalan unos retos que efectivamente están, algunos están ya muy trabajados en congresos, en todo. Por ejemplo, el tema de que se haya dedicado todas las estructuras de los servicios sociales y de la profesión por la parte de los gobiernos autonómicos a hacer papeles para justificar que cada vez había menos dinero para el ingreso, para la renta mínima, para una determinada prestación, para la ayuda a domicilio, para lo otro, ir haciendo excepcionalidades de aplicación que requerían el informe del trabajo social. Yo creo que las funciones del trabajo social y el informe propio del trabajo social, nadie va a decir que es un reto porque llevamos toda la vida con ello, pero el uso que se ha podido hacer por parte de los gobiernos de la profesión para justificar
el interés en recortes ha sido muy alarmante. O sea, ha sido muy evidente. En determinadas teóricas y teóricos llevan mucho tiempo diciendo no al tema de las necesidades y recursos. Yo he dedicado 3 páginas a decir, no digamos que no, a poner la mirada en la necesidad, pero ¿cómo no? Tampoco digamos que no a poner la mirada en el recurso, porque para nosotros el recurso no es una cuestión burocrática, es un derecho de la persona. Es que yo tenía que ir a buscar recursos por debajo de las piedras porque nadie tenía derechos. El salto que se da al derecho supone que tú no tienes que hacer el trabajo burocrático que no te corresponde a ti hacer. Si se logra lo que hemos señalado con el derecho subjetivo del ingreso mínimo vital, ¿qué salto podemos dar enorme para que lo que es nuestras funciones propias estén asentadas sin que nos quiten el 80%, como bien analiza César, de trabajo obligándonos a hacer trabajo burocrático? Yo digo, mira, es que esto es como empapelar a los trabajadores sociales. Venga, papeles, papeles. En Galicia hacían 26 páginas de papeles. Bueno, entonces, aunque hay cosas que hoy nadie les llamaría retos, yo creo que siguen siendo retos. Y están ahí. Son cosas históricas, la profesión ha trabajado mucho todo esto, hay muchísimas resoluciones en congresos, en jornadas, etc. Y luego hay cosas que no, como la ley, pues mira, no se ha logrado. Hoy hemos ido viendo cosas que no habíamos logrado, que siguen siendo retos, aunque sean de ayer, pero que es que al incorporar cosas tan novedosas, como por ejemplo la brecha digital, ¿cómo no vamos a mirar si es una situación de necesidad que la gente no tiene instrumentos digitales ni para poder hacer una solicitud de un ERTE, ni para poder hacer una solicitud de ingreso mínimo vital? No sé si me explico. En cuanto a lo que son necesidades básicas de las personas para su desarrollo personal y para su participación con un proyecto vital propio en la sociedad, nosotros no podemos poner la mirada al otro lado, aunque lo que sí tenemos que hacer es poner la mirada en el que les excluye, porque sí habrá que crear un servicio público de acceso universal a los sistemas de digitalización, a los sistemas, porque no puede ser que nosotros llenemos los centros de servicios sociales de aulas para hacer solicitudes y recursos. No sé si me explico. O sea, que con la clarificación de que nosotros hacemos un diagnóstico global de las situaciones de necesidad, luego tenemos en el proyecto de intervención que poner cada cosa en donde le corresponda. Y esos proyectos de intervención a lo mejor necesitan de mucha reflexión, de experiencias, de muy buenas prácticas, porque se ha estado tanto tiempo en el papeleo que se ha estado poco dedicado a diseñar esos proyectos de intervención con la máxima calidad y con indicadores claros de calidad. Eso ya lo iréis viendo. Pero yo creo hay otro gran reto también, que es algún día se producirá, porque es una necesidad planteada en determinados sectores, que se lleve a cabo la reforma de la Constitución española. Cuidado que podemos quedarnos como estamos, es decir, cuidad, hay que tener mucha conciencia, es otro tema que analizo en mi libro, que el estado de bienestar como tal, estado de bienestar por sus pilares, no está constitucionalizado ni en derechos fundamentales, ni tampoco constitucionalizado en un artículo. En la Constitución no hay un artículo que diga el estado del bienestar y sus pilares garantizan los derechos universales de la ciudadanía en salud, educación, servicios sociales. Vamos, servicios sociales solo aparece en el artículo 50 dedicado a los mayores, ya no aparece más. O sea que eso parece que es una cosa a largo plazo, pues a lo mejor ocurre un tema que nada tiene que ver y que tiene más que ver con cuestiones políticas que afectan a derechos fundamentales de libertad de expresión, como está ocurriendo ahora con las manifestaciones, y de pronto se coloca en la reforma de una protección determinada de un derecho fundamental. Y nos quedamos sin aprovechar la oportunidad para que se defienda que el estado del bienestar y el sistema de servicios sociales y la salud, que tampoco está constitucionalizada como bienestar, como el derecho fundamental,
nos quedemos fuera. No sé. O sea que a la vez habrá que poner una mirada en cuestiones estratégicas, además de en aquellas cuestiones que nadie les llama retos, pero que siguen siendo retos, porque fíjate qué retos serán que en 40 años no hemos podido superarlos. O sea, que esos son de narices. Pero bueno, con esto quería señalar que se pueden debatir los retos y se puede ir centrando las prioridades. Muchas gracias, Patro. Bueno, me he vuelto a incorporar porque tenemos otra pregunta que se ha hecho en el último momento, aparte de bastantes palabras de agradecimiento y de enhorabuena por todo lo que estás contando y también por el libro y por tu trayectoria. Amalia lo que pregunta es que al hilo de la pregunta que ha hecho Belén, que si no te parece que el trabajo social comunitario es un reto para la profesión en estos momentos. Bueno, cuando constituimos el sistema de servicios sociales, en la Dirección General hicimos todo el diseño, todo eran trabajadores sociales, todos los jefes de servicio, porque estaban allí, eran los del Cuerpo Nacional. Pero quiero deciros que el trabajo comunitario era lo fundamental. Es que el trabajo comunitario integramos, recordáis que antiguamente, mira, en el primer Congreso de Trabajo Social, con Benita Llovis como presidente, lo recuerdo perfectamente, año 1968, en ese primer congreso ya acordamos una cosa que es importantísima y que César lo trata mucho en su testimonio, porque es la metodología integrada de caso, grupo y comunidad. Antiguamente los tres métodos se llamaban diferentes. Se llamaba servicio social de caso, lo recordaréis, servicio social de grupo y servicio social de comunidad. Recordad que en el año 68 hicimos un salto cualitativo de la integración metodológica de los tres. Eso es lo que nos permitió diseñar el sistema de servicios sociales. Si no, no hubiera sido un sistema como pilar del estado del bienestar. Hubiera sido muy difícil. Teníamos una estructura metodológica desestructurada porque cada caso en el que interveníamos tenía que ver con el grupo de esa persona, fuera familiar o del sector de protección social, que tenía una ley propia para protegerle, o también comunitario, porque estaba, a lo mejor, las personas gays y lesbianas estaban en la ley de vagos y maleantes, o sea, estaban perseguidos por la comunidad. Daros cuenta la trascendencia de decir, este es el caso, pero este caso está articulado perfectamente y está en una situación de exclusión, de marginación, de pérdida de derechos, de incapacidad para poder hacer su proyecto de vida por un contexto. Y por eso el concepto de situaciones de necesidad en trabajo social siempre se vincula al contexto de la persona, al contexto del grupo de convivencia y al contexto de la comunidad. Y la intervención, la metodología de intervención, dio el salto, el primer congreso que tuvimos hizo esa integración, la integración de caso, grupo y comunidad. Y a su vez la integración metodológica de que por un lado no iba la asistencia y darle una ayuda, ni por otro lado iba la prevención y no tener en cuenta la asistencia, ni por otro lado iba a apoyar a esa persona para su promoción social. Y por eso siempre que hacemos el diseño del sistema ponemos atención, prevención y promoción. Esas tres cosas están integradas, igual que está integrado caso, grupo y comunidad. No deberíamos de poner como prioridad una frente a otra, ni el caso al grupo, ni el grupo a la comunidad, ni la comunidad. Lo que no deberíamos de trabajar es desde la triple perspectiva que nos da la metodología del trabajo social. Eso es mi recomendación. Muchísimas gracias, Patro. Ahora sí que vamos a ir cerrando un poco el acto. Agradecer también a las personas que han hecho todas las preguntas. Aparte de Amalia, la compañera que ha hecho esta última pregunta, también te da las gracias. Y os dejo con Marta, ¿vale? Para echar el cierre al acto. Bueno, pues antes de finalizar este acto, quisiera resaltar un dato que nos ha dado Patro al comienzo de la presentación del libro. Y es que el libro acuña todos los conocimientos que han contribuido al desarrollo de nuestra profesión. Tenemos, por tanto, la gran responsabilidad como trabajadores y trabajadoras sociales de seguir acuñando los conocimientos adquiridos día a día en nuestra praxis profesional. Agradecemos a Patro su tiempo y sobre todo el haber compartido con nosotras su buen hacer y saber. También queremos agradecer a la gerencia y al equipo técnico del colegio
que podamos disfrutar de momentos como el presente. Terminamos dando las gracias también a nuestros compañeros de la Junta de Gobierno, Belén Novillo y Rubén Yusta, por promover iniciativas como la de hoy. Queremos cerrar este acto haciendo alusión a una de las tantas reflexiones que nos ha lanzado Patro. El trabajo social ha creado el propio concepto del profesional de referencia. El valor de cada profesión está en su profesión. Muchas gracias a todas y a todos. Buena tarde.